Amigos y hermanos, sean todos ustedes bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Les invito con todo afecto en el Señor. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 17 al 21. Versículos 17 al 21. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, dice el apóstol, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén al Señor. Amén al Señor. Es interesante, amados hermanos, cómo en la carta de Pablo a los Filipenses, el apóstol va manifestando algunas verdades y avanza un poco y vuelve a tocar aquellas verdades de tal manera que no se olviden, que no pasen así como inadvertidas. No hay duda que la sabiduría de Dios en el apóstol está ligada a la instrucción que Dios el Señor había dado en el primer pacto, cuando dice en el capítulo 5, 6 de Deuteronomio, a través de Moisés al pueblo, y le dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice, sobre tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde, al mediodía, dentro, fuera de la casa, etcétera, etcétera. Claramente la palabra va tomando forma, va tomando vida en las personas en la medida que hay una repetición de una verdad, una repetición de la palabra del Señor. Es el trabajo que sabemos hacen los padres o deben hacer los padres. Estar constantemente compartiendo, participando, tratando con los hijos acerca de verdades, primero verdades espirituales, verdades eternas, y luego algunas verdades que están ligadas a la forma de vida como testimonio de que los niños crecen siendo hijos del Señor. Pero no funciona, no sirve, amados hermanos, papá y mamá. Les ruego en el Señor, no diga usted, es que yo ya le dije al niño una vez, es que a la niña yo ya le dije un par de veces. No es así. No es una ni es dos. Es un repetir, es un repetir. La única manera de que la palabra se encarne, que la palabra haga vida, entonces. Muy bien. El apóstol había citado en el capítulo número 2 el ejemplo, la forma de vida, el amor, el compromiso que un par de varones, Timoteo por un lado, Epafrodito por el otro, demostraban por la iglesia, por los hermanos, y su compromiso, aún en el caso de Epafrodito, aún llegando a enfermar próximo a la muerte, va a decir el apóstol, por causa de cumplir la comisión que tenía de parte del Señor, ¿sí? A través de la comisión apostólica. Bueno, si uno observa en esta parte de la carta,
Una de las cosas que va a hacer notar nuevamente el apóstol en el verso 17 es, hermanos, sed imitadores de mí y mirad, o sea, estén atentos a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Otra vez va a insistir en que un hijo del Señor nunca vive aislado, nunca vive solo, nunca vive así como con los ojos semicerrados, diciendo, no, yo voy a ver al Señor, no hay duda que debe ver al Señor. No hay duda que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. No hay duda que Él es la meta. Él es el único modelo perfecto. Pero por causa de que nuestra fe tiene debilidades, necesitamos muchas veces apoyarnos, acercarnos a aquellos que han dado testimonio antes de que se puede vivir en la gracia del Señor, que se puede obedecer al Señor, que se puede hacer la voluntad de Dios el Señor. Cuidando eso, claro, que son hermanos poquito mayores, no son perfectos, claramente, no son perfectos. Nunca caeríamos en una idolatría respecto de un hermano, ni siquiera del apóstol Pablo. Nunca tendríamos idolatría en términos de decir, oh, este hermano, él lo logró, él lo hizo. No, porque Pablo va a decir aquí en el capítulo 3, verso 3, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado. No, yo no estoy diciendo que ya logré la meta, no estoy diciendo que soy perfecto, no estoy diciendo que lo hago bien. Sin embargo, puedo decirle que deben observarme, deben imitarme, como deben observar e imitar a los que se conducen de buena manera, como obreros, como siervos del Señor. ¿Y por qué? Va a decir el versículo 18 y 19, porque por ahí andan muchos. Y aquí hay un tema entonces, hermano. Dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, dice, enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Estamos hablando, amados hermanos, estamos hablando de gente que es parte de la iglesia. Estamos hablando de gente que es importante en el desempeño, en el desarrollo de la iglesia. No es un hermanito que está tranquilito allí. No. Estamos hablando de gente que tiene responsabilidades, de gente que tiene acceso a la palabra del Señor, que tiene acceso a ponerse en un lugar de privilegio para que los otros le escuchen. ¿Y por qué hacemos este hincapié? Porque si un hermano menor, un hermano que está ahí tranquilo, sentado, calladito, si él le tiene diferencia a la cruz de Cristo, si un hermano, insisto, que no participa, está ahí, se congrega, pero está calladito, y él tiene dificultades así con el sufrimiento, con la cruz, con el dolor, no está dispuesto a vivir las pruebas, no está dispuesto a pasar por ese camino tan difícil, bueno, él va a necesitar un trato del Señor. Él va a tener que esperar que la palabra llegue a su vida para que se abran los ojos de su entendimiento y vea finalmente el camino que el Señor nos dejó. El peligro no es ese hermano. El peligro son aquellos que teniendo acceso a otros hermanos. Ese es el punto. El peligro es gente que teniendo un micrófono cerca o teniendo la oportunidad de compartir la palabra del Señor, centran toda su palabra, centran toda su enseñanza en un evangelio del placer, un evangelio del éxito, un evangelio de pasémoslo bien, un evangelio de no tiene por qué enfermarse, un evangelio de que si somos hijos de Dios, todo tiene que ser una maravilla. ¿Cuándo los escucha predicar del sacrificio de Cristo, de la cruz de Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo les escucha decir que hay que estar dispuestos para morir con Cristo? Para que así como Él murió y fue sepultado, pero luego el Padre lo levantó de entre los muertos, también nosotros tengamos esa esperanza.
Hay quienes hablan del sacrificio de Cristo hermosamente, hablan de la resurrección de Cristo y dicen que nosotros también estaremos con el Señor. Sí, pero permítame la figura, hacen un bypass. Cuando se tiene que hablar de la cruz de Cristo el Señor. Cuando la iglesia debe reconocer que el camino de la gloria de Dios que se manifiesta en Cristo es un camino que pasa por la cruz. ¿En qué momento cuando Jesucristo dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí? ¿En qué parte el Señor dice, pero está bien, pero olvídense de la cruz, no tengan problema, no pasen sufrimiento, que nadie los calumnie, que nadie los maltrate, que nadie los ofenda, que nadie los separe? No, ¿dónde dice la Escritura que la cosa va a ser así? ¿No dijo el Señor Jesucristo expresamente, en el mundo tendréis aflicción? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿cómo se podía predicar un evangelio donde no haya aflicción, donde no haya dolor, donde no haya sufrimiento? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿No es Cristo el bendito Hijo de Dios? ¿No es Él nuestro punto permanente y absoluto de mirada para acercarnos a la meta? Sin embargo, ¿qué dice Hebreos capítulo 5 a partir del verso 7? Que Él dice con ruego, con súplica, con llanto, con dolor, estaba siempre orando al que lo podía librar de la muerte. Y dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia a fin de ser perfeccionado. Dice, hermano, Jesucristo debió ser perfeccionado en la obediencia en medio del padecimiento. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Alguna posibilidad de que avancemos? ¿Alguna posibilidad de que corrijamos nuestros errores? ¿Alguna posibilidad de que, como dirá el Señor Jesucristo en el capítulo 15 de Juan, alguna posibilidad de que demos más fruto si antes el Padre, que es el labrador, no corta algunos ganchos que no dan fruto y otros que dando fruto necesitan ser podados, necesitan ser tratados para que demos más fruto? ¿Cómo evitamos eso, hermanos? Entonces, ¿cuál es el punto? Que aquellos que solo predican ese evangelio del placer, del bienestar, de la riqueza, de vacaciones en el extranjero, no sé, las compras de último nivel, gente que vive tratando de encontrar textos bíblicos para justificar la vida de un obrero de Dios, que pasa de vacaciones, que pasa de viaje, que pasa de paseo, que necesita tiempo para ir de mall, que necesita tiempo. Y tratan de buscar textos bíblicos y tomar ejemplos de situaciones que están absolutamente fuera de contexto para justificar y decir, no, si un obrero del Señor tiene que pasarlo bien porque por algo es obrero del Señor. Qué poco entendimiento me parece que hay de la Escritura, de la palabra del Señor. Señor Jesucristo dijo, ¿quién de vosotros, se lo dijo a los fariseos, quién de vosotros, si tiene un esclavo en su casa? Y el esclavo estuvo todo el día trabajando en la tierra, estuvo trabajando con los animales, todo el día. ¿Quién de ustedes, cuando vuelve ese esclavo en la tarde, cansado a la casa, quién de ustedes le dice al esclavo, ven, siéntate, yo te voy a servir para que descanses y repongas energía? ¿Quién lo hace así? No le dice primero, dijo el Señor, bebé, lávate bien las manos, lávate, ponte la ropa adecuada, prepárame la comida y sírvemela. Y luego que yo haya comido vas a poder comer tú también. De hecho, allí fue cuando el Señor dijo, ustedes deben aprender, dijo Él, que cuando sientan que todo lo han hecho, deben llegar a decir, todavía soy un esclavo inútil, porque solo hice lo que se me ha mandado, no he hecho nada más, todavía no me excedo en nada. Soy inútil todavía, solo hago lo que me mandan. Entonces Pablo, preocupado por la iglesia del Señor en Filipos, él dice, tengan cuidado, hay muchos por allí, muchos que no aman la cruz,
que la cruz les asusta, que tratan de anular la cruz, ponen un manto sobre la cruz, para que los hermanos entiendan o crean que la cruz no es para nosotros. Mire, si me acompaña a 1 Corintios capítulo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 1. El versículo 18, solo el 18. 1 Corintios 1, 18. ¿Qué dice allí? Porque la palabra de la cruz, de eso estamos hablando. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Mire, cuando el apóstol habla de estos obreros en las iglesias, que dice que son enemigos de la cruz de Cristo, Pablo termina diciendo, el fin de los cuales será perdición. Estamos hablando de obreros, hermano, de gente que está en la iglesia, gente que predica, que enseña, gente que predica por la radio, gente que está en ese nivel. El fin de los cuales dice, será perdición, cuyo Dios es el vientre, es la satisfacción, es el placer, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, claro, solo piensan en lo terrenal. El mismo apóstol había dicho a los corintios, la palabra de la cruz es locura, sí, pero para los que se pierden. Pero la palabra de la cruz, a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Aleluya. Y sabemos que es poder de resurrección, porque nunca Cristo, el bendito Hijo, hubiera sido resucitado de los muertos si antes no es sepultado y por lo tanto muerto también en la cruz. El proceso es completito y nosotros tenemos una promesa. 1 Corintios 15 va a decir el apóstol que porque Cristo resucitó se ha constituido en primicia de aquellos que luego dormiremos, pero que en Cristo tenemos promesa de ser resucitados para ascender y acceder a la casa del Padre. Pero ¿cómo podríamos nosotros resucitar como Cristo si no morimos como Él y no somos sepultados al pecado como Él lo fue? Eso requiere algún sufrimiento, requiere algún sacrificio, requiere una prueba, requiere, hermanos. Y la iglesia del Señor debe aprender, debe asumir que la Escritura no dice que usted o yo vinimos a Cristo para vivir una vida parejita así como sobre una alfombra, ¿no? No, por favor, si alguien puede, permítame groseramente, quiero desafiar, si usted encuentra algo en la Escritura que diga que la vida de un hijo de Dios es una vida de esa manera, parejita, sin ningún problema, nunca, ninguna dificultad. El apóstol Pablo, un hombre de un nivel social, económico, religioso, un hombre que se desempeñaba religiosamente como fariseo, el Señor le aparece en el camino, lo aporrea primero, después trata con él. Y cuando el Señor habla con Ananías, que iba a recibirlo, a imponer las manos para provocar la recuperación de su vista, el Señor habla con Ananías porque Ananías no quería, le tenía miedo a Saulo. El Señor le dice, no nos anda, nomás le dice, ve, porque este va a ser grande instrumento en mis manos y yo le voy a mostrar, dice, cuánto tiene que sufrir por mi causa. Estaba avisadito desde el primer minuto que la cosa no es gratis, hermanos. Porque no hay dos caminos. Si el camino de Cristo es un camino de negarse, un camino de sufrimiento, un camino de desprecio, un camino de soledad, donde ni sus hermanos en la carne le apreciaban ni le consideraban, más bien le denigraban y hablaban de él. Si el camino que Cristo el Señor hace es de esa manera, es un camino que pasa, como usted lo sabe, pasa centralmente, pasa por la cruz. Y luego la sepultura y de ahí la gloriosa resurrección. Entonces, cuando Pablo dice aquí mismo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Usted cree que podemos tener el sentir de Cristo si nos negamos a la cruz?
¿Cree que tenemos el sentir de Cristo si evadimos algún sufrimiento, alguna cuestión difícil? En nuestra condición hablo de hijos de Dios, hermano. No digo que si alguien lo pasa mal porque no paga sus compromisos, no cumple con sus deudas, no toma acciones incorrectas, ofende a alguien, ataca a otra persona. Si por aquellas causas lo está pasando mal, no, les ruego se arrepienta en el nombre del Señor. No, arrepiéntase, pida perdón al Señor, pida perdón al prójimo y comience de cero buscando entrar al Señor. Pero si sufrimos por el Señor, si sufrimos por ser fieles a la palabra del Señor, si sufrimos por mantenernos en Cristo, con Cristo y por Cristo, bueno, eso es parte de la cruz de Cristo. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Porque hay que evadir la cruz o porque hay que amar la cruz, abrazar la cruz, aunque nos provoque mucho dolor? Muy bien. Pablo dice aquí en el capítulo 3, versículos 20 y 21, ¿saben por qué hay que separarse, hay que cuidarse de aquellos obreros fraudulentos? ¿Saben por qué? Porque dice, nosotros tenemos otra esperanza. Estos, dice, cuyo Dios es el vientre. Hablamos de estos que no aman la cruz de Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo. Dice que su Dios es el vientre y la gloria que van a tener es su vergüenza. Claro, porque cuando llegue el momento de recibirles, no será para que entren a la casa del Padre, sino para echarles en tinieblas, las tinieblas de afuera, como dice la Escritura. Pero ¿qué hay de nosotros? Verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, bendito sea. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo que está diciendo, amados hermanos y amigos, es que claramente nosotros vivimos con una fuerte esperanza sobre nosotros. La razón de nuestra vida no son estos poquitos años, estos 50 o 70, 80, 90 años que pudiésemos vivir aquí en esta tierra. No vivimos en función de esto, no buscamos que esta vida sea perfecta, no buscamos que aquí la cosa sea completa y que no haya ninguna mala mirada ni un mal comentario. No, porque entendemos por la gracia de Dios que estamos solo de paso aquí. Estamos solo de paso. Acompáñenme, por favor, en un par de textos que me parecen de toda necesidad. Hacia su lado izquierdo, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 19, 2:19, hablando de la iglesia del Señor, de los hijos del Señor que aman al Señor. Dice así que, Efesios 2:19. Así que ya no sois, dice, extranjeros ni advenedizos. Respecto del reino de Dios está hablando. Respecto del reino de Dios. Porque antes habrá dicho que Cristo, cuando muere, dice, a través de la cruz, reconcilia con Dios. Nos reconcilia con Dios a todos, ¿no? En su cuerpo. Pues bien, estando en el cuerpo de Cristo, dice el verso 19, ya no somos acerca del reino de Dios ni extranjeros ni advenedizos. No somos extranjeros ni simples pasajeros ocasionales, sino que somos conciudadanos, aleluya, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos parte del pueblo, tenemos la ciudadanía celestial que Dios el Señor nos ha dado. Entonces el hermano tiene razón cuando él dice, ya está bien, pero ¿y todo el tiempo que estamos aquí? ¿Y cómo actúo? Porque la cosa no es fácil, porque la cosa se me complica. Muy bien, acompáñenme por favor, Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, les ruego, por favor. Segunda de Corintios 5, 20, ¿qué dice? Así que dice.
Después de todo lo que ha explicado, muy bien. Así que somos, por favor, hermano, les ruego que atiendan. Somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando dice que somos embajadores, lo que está diciendo, primero, es que vivimos en medio de un terreno, en medio de una superficie, en medio de un país que no es nuestro. Solo pertenece a nosotros la embajada, el lugar, ese pequeño territorio donde está una casa temporal que le corresponde a nuestro país. Usted sabe más o menos cómo funcionan las embajadas terrenales. Una embajada extranjera cualquiera, si le parece nombrar a los Estados Unidos de Norteamérica, puede ser, ¿por qué no? Tienen en Santiago una casa grandecita, bien defendida, ¿no? Con mucha fortaleza, pero tienen un terreno allí que comparado con todo el terreno, toda la superficie de este país, lo que ellos tienen es una cosa pequeñita, muy pequeñita. Pero esa parte es inexpugnable. Nadie la puede tocar, nadie puede pretender meterse allí, nadie puede atacar si no entra en guerra con el país de donde es la embajada. ¿Usted lo entiende? Y el embajador entonces tiene plena protección, plena cobertura. De hecho, nadie podrá ni siquiera decirle algo que no corresponda porque puede meterse en problema con el país cuyo representa este embajador. O sea, si somos embajadores, así dice, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores del reino de los cielos, hermano. Entonces alguien puede decir, pero es poquito lo que tenemos, es poquito. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa si usted no es ciudadano de esto, pues? No tiene que vivir paseando para allá, para acá. Su vida no es esa. Su vida es representar el gobierno que le comisionó y que le puso aquí. Y primero considerar que en ese lugar está cubierto, protegido, bendecido, inexpugnable su alma, inexpugnable, porque el Dios de los cielos, aquel que le ha comisionado, le cubre, le bendice, le lleva adelante por su gracia. Pero también debe considerar lo que dice el apóstol, como si Dios clamara por medio de nosotros. Entonces nosotros predicamos, arrepiéntanse, vengan al Señor que yo represento. O sea, estamos aquí no para buscar nuestra satisfacción. Estamos aquí no para querer meternos en las cosas de este territorio. Estamos aquí no porque nos importe esta tierra. Hermanos, estamos aquí como representantes, aleluya, representantes del reino de los cielos. Sabiendo que estamos en un territorio que le pertenece a Dios nuestro Padre, que Él nos cubre, Él nos bendice. Salmo 91, con sus plumas te cubrirá, aleluya, y debajo de sus alas estarás seguro. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, no porque estás en la embajada del reino de los cielos, aleluya. Y mientras que yo hago anuncio que Jesucristo es el Señor, mientras que proclamo de que estoy de paso, soy un simple pasajero. Antes leíamos el texto de Efesios 2, que dice que respecto del reino de Dios ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, pero respecto de esta tierra sí debemos alcanzar a entender que aquí sí somos extranjeros. Y sí somos advenedizos. Vamos muy de paso, es poco el tiempo que estamos aquí, pero el tiempo que lo estemos debemos vivirlo con el cuidado, con el nivel, la altura de la representación que tenemos. Un embajador nunca se conduce a su manera. Un embajador no toma decisiones solo. Un embajador no puede hacer ni una fiesta al gusto suyo. Un embajador necesita autorización expresa para cada cosa que hace y para cada palabra que dice. Usted y yo, amado hermano, somos embajadores del reino de Dios.
una altísima dignidad que debemos valorar ahora, que debemos considerar ahora y debemos comprometer con nuestro Dios y Padre, con aquel que nos ha puesto de embajadores. Debemos considerar y decirle a Él que nos guíe, que nos enseñe, que nos ayude, que nos lleve adelante, porque finalmente el gozo de nuestra vida no tiene que ver con esta tierra, sino con volver a la casa, al origen de donde fuimos comisionados para esta embajada. El gozo de nuestra vida es llegar mañana a la presencia de Dios nuestro Padre y vivir con Él eternamente y para siempre. Que Dios, el Señor, bendiga sus vidas. Amén.